Abrimos, señoras y señores, la mesa de este jueves 21 de septiembre de 2017. ¡Qué mesa más rara! Acá cambiaron varios clima. Es como la primavera, ¿viste? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Con invierno. De la mesa de los jueves solo queda Fernando Butazzoni. Buen día. Es un honor. Hay tres invitados. Uno de ellos, integrante durante años de esta misma mesa, Fernando Escriña. Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Emiliano? ¿Cómo están todos? Por otro lado está Hernán Bonilla, que ha participado varias semanas últimamente. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Y por último, María Elena Laurnaga, que ha tenido distintos periodos en las tertulias y las mesas, y hoy le toca esta. Muy bien, muchas gracias, un gusto estar acá. Vamos a empezar, tenemos 2 o 3 temas para tratar. Ordenemos el tiempo. La JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, determinó que Raúl Sendic violó varias normas de administración de fondos públicos. Luego de analizar el uso que realizó de las tarjetas corporativas de ANCAP, así como los sistemas de control implementados para detectar debilidades existentes, la JUTEP sostuvo que las omisiones e irregularidades constatadas no pueden justificarse por la falta de controles evidenciada en ANCAP. Por el contrario, la responsabilidad de Sendic es mayor en tanto máxima autoridad del organismo y promotor del procedimiento de uso de esos medios de pago en el organismo que presidía. Concretamente, ¿de qué tipo de violaciones a normas de administración de fondos públicos refiere? Y bueno, probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración, rendición de cuentas y prohibición de uso indebido de fondos. ¿Leyeron? ¿Tuvieron tiempo de leer el dictamen? Sí, se conoció ayer de tarde, ¿no? Es largo, detallado, mucho más minucioso que el del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, ¿no? Fernando, ¿cómo lo viste tú? Como correspondía, ¿verdad? Porque la JUTEP es un organismo que tiene responsabilidades legales superiores a las de un Tribunal de Conducta Política de un partido, que juzga además desde otro punto de vista, a mi juicio. Yo creo que lo que viene a ser el fallo del tribunal es corroborar lo que comenzó a difundirse primero a través de la prensa y después a través de los propios protagonistas políticos, y que pone de manifiesto una serie de irregularidades conocidas. A mí lo que me llamó la atención, francamente, fue la estrategia que deja traslucir el informe de quien era investigado en ese momento. Es decir, es la estrategia de insistir en la falta de verdad, buscando que digamos, una afirmación que no tiene respaldo en los hechos se transforme en verdad. Es como si de repetir siempre exactamente lo mismo pudieran resultar afirmaciones que avalaran una ausencia de pruebas. Yo creo que las pruebas que se supone faltaban en el Tribunal de Ética, según lo decía el propio investigado, aquí están puestas sobre la mesa. Incluso falta documentación porque es de difícil prueba y el investigado no pudo hacer los descargos, no logró, por lo menos, controvertirlo en las afirmaciones del informe, ¿verdad? El informe es muy crítico con ANCAP, además, ¿no? Sí. Con ANCAP. Por la propia organización y la propia falta de control de ANCAP. Todo da la impresión que había una suerte de dejar hacer o dejar pasar, y que en definitiva eso termina contaminando toda una estructura administrativa. Porque si es lo que ocurre en todas las organizaciones, cuando la cabeza, digamos, flexibiliza determinados controles o aprueba determinadas normas que incumple, finalmente parece legitimar el incumplimiento de esas normas por parte de los subordinados. Siempre uno tiene que partir de la responsabilidad del jerarca, porque de eso se trata y por eso es un cargo de particular confianza. Yo creo que la administración pública en general adolece de falta de controles, porque ha crecido mucho, porque se han multiplicado esas sociedades anónimas que actúan en el derecho privado, que es un poco la respuesta a no haber logrado una reforma del Estado en tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo el viejo decreto 104 del 67 que traía todo el tema de compras. Recuerdo que la campaña previa a la apertura democrática todos los partidos decíamos
tenemos que hacer más ágil al Estado, y finalmente se dictó una norma que repetía aquel decreto 104 en cuanto 500. a... No, el 104 era el de compras, 500 es correcto. el del trámite de la administración, pero que fue incluso objeto de ley. Pero quiero decir, hay una falta de controles manifiesta y creo que nada nuevo agrega más que corroborar lo que sabíamos. Sí, el informe se detiene en una de las cláusulas del procedimiento para uso y administración de tarjetas corporativas de directorio que el propio Sendic impulsó y que se aprobó en marzo de 2011, que en su punto 4.6 dice: mensualmente, en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores al cierre de la tarjeta, cada director remite a Relaciones Institucionales y Comunidad una copia del estado de cuenta en formato electrónico o papel y los comprobantes de los gastos. Y lo que resalta es que Sendic no cumplió nunca con esto. Otros directores sí lo hicieron, y eso lo enfatiza la JUTEP. Sendic no lo hizo. Y entonces le pregunta a Sendic qué pasó con los gastos que aparecían en principio como extraños. Verificaron 46 compras efectuadas en comercios que en principio no se aprecian directamente relacionadas con los cometidos institucionales de ANCAP. Sendic explicó 11 de esas transacciones, está el detalle de lo que dijo. Queda claro que algunas de esas explicaciones son insuficientes, pero aun cuando se las considerara satisfactorias, se trata de 11 usos de la tarjeta, manteniéndose 35 sin explicación. Sí, yo el primer comentario que quiero hacer es que me parece que fue una decisión de este gobierno, en particular el presidente Vázquez, revalorizar el rol de la JUTEP. La JUTEP existe y existe hace bastante tiempo y siempre fue tratada burocráticamente, de alguna manera, ¿no? Es un lugar a donde se informa obligatoriamente el estado, el patrimonio de cada funcionario público, y hasta ahora no ha tenido un rol que le costó asumir y que tuvo que discutir además y revisar su propia funcionalidad, sus propias funciones. Me parece que el primer elemento es haber revalorizado el rol de la JUTEP. El segundo elemento se despertó de golpe la JUTEP. Sí, pero se despertó por la voluntad política del presidente, que le dijo: pero, ojo, intervenga. Que es el mismo presidente que elogió a Sendic y que contradice totalmente. Puede ser, mirá que yo no vengo a defender a Sendic, así que no te preocupes. No. Pero me refiero, simplemente a punto. El presidente de la República precisamente opina todo lo contrario a lo que dice la JUTEP de la gestión. No, de esa Sendic. es tu interpretación y yo no voy a interpretar Dijo a Tabaré que Vázquez, había sido perdóname. Con prolijidad, con honestidad, no me acuerdo. No, la función de vicepresidente. Ese elogio de Vázquez estuvo referido a la gestión de Sendic como vicepresidente. Exacto, como y no a la gestión. Que también es discutible, pero se refería a la gestión como vicepresidente. Sí, pero yo no vengo acá a interpretar a Tabaré Vázquez. Bueno, pero estamos hablando del cambio de la JUTEP. Yo creo que es un cambio importante de la JUTEP que despertó al Parlamento también, porque la JUTEP planteó en el Parlamento que sería necesario hasta revisar y hasta ampliar algunas de las funciones que tiene la JUTEP. Pero entonces esta revalorización me parece importante y es producto de una decisión política, que una institucionalidad vigente cobre la importancia que tiene que tener. ¿Sabés que eso es absolutamente cierto? Y leyendo el dictamen que se publicó ayer, una de las cosas que a mí me impresionó es la forma como la JUTEP apretó a ANCAP. Exacto. Porque le requirió varias veces información, porque en las primeras respuestas el material que venía no era satisfactorio, y la JUTEP demandó de nuevo, insistió. Eso se hace con respaldo político, y si no, no se hace, bastante obvio, ¿no? Y es muy crítica, repito, con respecto a ANCAP misma, ¿no? Sí, ya sé, pero hay tanta ley que no se cumple. La segunda cosa que quiero revalorizar es la recuperación que hace la JUTEP de la importancia del control del Estado, que asume como JUTEP en ese instante, pero que además reclama no solo para ANCAP, para los directores, y creo que justo con los demás directores, y dice: el tema de la responsabilidad de un funcionario público no radica en la voluntad individual del funcionario, unos que no cumplieron, en el caso de Sendic, con todas las normas, y otros que sí, aparentemente cumplieron, o que todavía no se sabe si del todo, porque falta información. Pero le reclama eso a todo funcionario público, y reafirma principios doctrinarios en toda la primera parte de su largo, hay partes que me perdí, de su largo, digamos, declaración, en donde reafirma la función de control del Estado. Y lo que decía recién... Eso viene a cuento en particular del punto 4.5 del procedimiento elaborado por ANCAP para el uso de las tarjetas corporativas, que dice:
cada usuario de tarjeta corporativa es responsable personal por los gastos incurridos en el uso de las mismas y no del cuerpo directorio. Claro. Y eso para la JUTEP es grave. Sí. Le dedica varios párrafos, dice: afirmar que el uso de los fondos públicos es una responsabilidad personal del funcionario y que la institución no ejerce la obligación de control implica, a entender de este directorio, el desconocimiento de disposiciones claras de la normativa vigente, Sí. y el efecto de esa falta de control se evidencia en las dificultades que han surgido para analizar adecuadamente la totalidad de los gastos realizados mediante las tarjetas corporativas y las eventuales responsabilidades por su mala utilización. Y el tercer punto, y con esto termino, el tercer punto que quiero señalar es que cuando uno va a leer cada una de las infracciones, entre comillas, no sé si se dice así, hasta da pena, ¿no? Porque observa una, $333 en una jarra eléctrica, o sea, la JUTEP tuvo que trabajar hasta en ese nivel. Cuando analiza los gastos de Sendic, yo me imaginaba a los brasileños y a los tantos que hay acá, involucrados con el Lavallato y con todos los demás, riéndose de la magnitud. Y lo que quiero señalar respecto a la magnitud de los gastos, que no es culpa a Sendic, ni quiero discutir eso, es que en realidad, como dijo Mónica Xavier y algún comentarista ayer también de prensa, en realidad el Comité de Ética del Frente Amplio puso la vara muy alta, porque si los brasileños, los argentinos miran esto y dicen, che, ¿y por esto cae un vicepresidente? Sí, por esto cae un vicepresidente. Entonces yo creo que hay también una contraposición entre la magnitud real que después, cuando se revisan el caso concreto, encuentra la JUTEP, y la actitud moral y ética de un partido que es capaz de enfrentar esto, para mí, con sana salud para la política, para el Frente Amplio y para la esperanza de la gente, ¿no? Yo eso necesitaba señalarlo. Yo comparto que a raíz de todo lo que ha venido pasando hay una sana reacción por parte de que la JUTEP, que hasta donde yo sé no había tenido una actuación anterior, está la gente reclamando que actúen los tribunales de ética de los partidos, no solo en el Frente, sino con los otros casos que hay en la vuelta. Se reclama una acción, y una rendición de cuentas, que los políticos sean responsables por sus acciones, que es algo que era bastante ajeno a nuestra tradición política. Eso creo que es la parte rescatable de esto. Hay, me parece, una reacción en que le estamos exigiendo a los políticos que sean un comportamiento más ajustado a derecho, la ética está puesta sobre la mesa, eso es bueno. Ahora, el tema de Sendic es mucho más complejo que esto. Lo que uno está viendo es un efecto dominó, en que primero vino el Tribunal de Conducta Política del Frente, ahora viene la JUTEP, que como decía Fernando, el Fernando que habló, es más importante. El Fernando que habló es Escriña, después falta hablar el otro Fernando. Falta Butazzoni. Hay una... es más importante lo de la JUTEP en definitiva, porque es un organismo oficial, no partidario, y falta la justicia ahora. Lo grueso está en lo que están analizando, en lo que va a analizar la justicia, donde Sendic va a declarar el mes que viene, eso ya está fijado. Entonces, eso es lo grueso. Sendic no renuncia por el uso de la tarjeta, ni el plenario del Frente le pide solo por eso. Fue la gota que derramó el vaso. Hay toda una acumulación de cosas que es lo que lleva a esta situación. Y le agrego una pequeña cosa más, que es que a mí me llama la atención, a esta altura ya de Sendic no debería llamar la atención nada, pero que esté haciendo campaña política en medio de esta situación como si nada, me parece que es una tomadura de pelo gigantesca a todos los uruguayos. Fernando Butazzoni. Yo me pregunto qué va a hacer el Frente Amplio ahora, o qué van a hacer las estructuras del Frente Amplio, el plenario, la mesa política, algunos sectores del Frente. Yo creo que están enfrentados, y con ellos estamos enfrentados todos los Frente Amplistas, a una situación muy delicada, a la cual se llega por empecinamiento, por omisión, por, yo diría, pequeñeces políticas, por no saber mirar más allá de las propias narices de algunos sectores, cada uno. El problema de Sendic, yo estoy de acuerdo con lo que decía Hernán, de que va mucho más allá de la tarjeta. Y yo quiero subrayar que es un tema que en el Frente Amplio se ha discutido, digamos, a nivel de las estructuras,
pero también a nivel de los Frente Amplistas, en cuanta reunión, sea política, social, cultural, ha habido un grupo de Frente Amplistas, el tema de Sendik está arriba de la mesa. Y lo que está arriba de la mesa no es si él gastó 330 pesos en una jarra para calentarse el agua para el mate en China. Lo que está arriba de la mesa es si él es un tipo con un mínimo de confiabilidad. Yo voy a decir una cosa que es muy dura. Pero ¿qué hubiera pasado si en el año 2015, en agosto, septiembre del 2015, el presidente Tabaré Vázquez hubiera tenido un percance de salud y hubiera fallecido? Como ya ocurrió en la historia del país. Recordemos que el presidente Gestilo falleció y su vicepresidente, que era un hombre poco conocido, digamos, sin demasiados credenciales desde el punto de vista general de la población, terminó siendo presidente y ese señor era Jorge Pacheco Areco. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en agosto del 2015... Pero no pasó. No, pero bueno, pero a mí me habilita lo que ocurrió después a plantear ese escenario. ¿Por qué? Porque me parece que adquiere mucho más relevancia la seriedad, la formalidad y la transparencia con la que se realizan los procesos de selección y de elección de los candidatos en las elecciones internas, de los sectores y de los partidos, en este caso del Frente Amplio. Sendik fue candidato a vicepresidente de la República en la fórmula con Tabaré Vázquez porque había acumulado un caudal de votos que para muchos no tenía explicación. Esa es la realidad. Y para muchos sigue sin tener explicación, por lo menos comprobable, porque nadie admite lo que todo el mundo susurra. Entonces yo creo que acá hay un problema muy serio, que es un problema que tiene el Frente Amplio y que tenemos que discutirlo con las cartas arriba de la mesa. Y el fallo de la JUTEP o el dictamen de la JUTEP o el análisis de la JUTEP no hace más que volver a enterrar un poco más el clavo donde todo el mundo sabe que se está enterrando el clavo. Entonces acá no hay un problema de que los gastos son pocos o que la JUTEP no tiene, o que el presidente de la República, como decía María Elena, le dio una relevancia. Es cierto que tiene respaldo político la JUTEP, por venia parlamentaria. Sí, claro. Entonces, yo creo que un organismo que tiene amplio respaldo en todos los sectores políticos y además del respaldo institucional, obviamente, como organismo del Estado, elabora este dictamen, pone al Frente Amplio en una nueva situación que es, ¿qué hacemos ahora que no quisimos hacer el día del plenario? ¿Qué hacemos con respecto a Sendik? ¿Qué decimos con respecto a la conducta de Raúl Sendik como vicepresidente de la República? Algo que nos negamos a hacer en el día del plenario. ¿Vamos a seguir callados la boca? ¿Vamos a esperar que la justicia se pronuncie? Pero si ya lo sacamos, ¿qué más querés que haga? Perdóname. A mí me interesa referirme a este punto. Tú estás reclamando que haya de parte del Frente Amplio sanciones con respecto a Sendik. Discusiones. Lo que yo no puedo creer es que un plenario del Frente Amplio, de mi querido Frente Amplio, se reúna y como Sendik les dice, renuncio, me voy, chao, hasta luego, se acabó la discusión, cuarto intermedio y levantamos el plenario. Ahí está. Bueno, vamos a redondear este tema porque tenemos otros. Yo insisto en lo siguiente. La actitud de Sendik, yo no voy a insistir, a llover sobre el mojado de todas sus incoherencias, sus marchas y contramarchas. Yo creo francamente que el Frente Amplio sale muy mal parado de esto, por varios motivos. Primero, la Junta Ética del Frente Amplio actúa no de oficio, como dice la propia resolución, aunque técnicamente puede interpretarse así, sino a solicitud del propio Sendik. Existió un plenario que lo apoyó, digamos, incondicionalmente cuando el tema del título, a pesar que eso era falso. Existieron legisladores de peso, el caso de la señora Topolansky, que dijo que había visto el título. El propio presidente salió... Voy a aclarar que no vio el título, sino que vio las materias que Sendik cursó y aprobó en Cuba. Se avaló en algún sentido aquello del Plan Atlanta. Pero acá lo grave es que los demás partidos se sienten interpelados. Quedaron los demás partidos interpelados. El Frente Amplio, con una actitud ética, de alguna manera obliga a renunciar al vicepresidente de la República. ¿Cómo vas a pasar por esa vara? Es que, la pasás por abajo, es que, como dijeron ¿sabés ayer?
Creo que lo que evitó el Frente Amplio fue tener que votarle el desafuero, que era lo que se venía atrás de esto. ¿Lo último? Sí, que yo comparto lo que decía Fernando Butazzoni, que creo que hay el reclamo ético, que es cierto que ahora también va hacia los demás partidos, claro, pero que yo no comparto algunas interpretaciones que vi estos días de que la vara de la moral el Frente la dejó muy alta. Me parece totalmente al revés. Termina obligándolo a renunciar después de un proceso en el que faltó, no sé, que le descubrieran superpoderes, porque le encontraron de todo. Entonces, no hay una vara alta, y al contrario, mientras que el Frente no sancione a Sendik, mientras que se vaya con discursos en que prácticamente se está celebrando un mártir, como el que hizo Tabaré Vázquez al otro día, el lunes después del fin de semana del plenario, no hay una sanción ética. La ética quedó de lado. ¿Te faltó algo, Fernando Butazzoni? No, reiterar que yo lo que propongo no es que el Frente Amplio sancione a Sendik, sino que el Frente Amplio discuta sobre Sendik.